Buscamos el texto de Esther capítulo 3. Ese será nuestro pasaje el día de hoy. Esther capítulo 3. Si recordamos, la semana anterior que estuvimos considerando los capítulos 1 y 2 de Esther, ahí vimos cómo en medio de banquetes, decretos reales y decisiones aparentemente banales, Dios iba tejiendo en silencio su plan. Recordamos cómo la soberbia del rey Asuero lo llevó a destituir a la reina Vasti en un acto de humillación pública, y cómo en su providencia el Señor abrió camino para que una joven judía, huérfana y extranjera llegara a ocupar un lugar privilegiado en la corte persa. Vimos también la figura de Mardoqueo, un hombre fiel que aún lejos de Jerusalén permanecía como parte del pueblo del pacto, y observamos cómo de manera sorprendente tanto su anonimato como el aparente olvido de su obra a favor del rey no eran detalles insignificantes, sino piezas exactas dentro del plan de Dios. Y todo aquello nos llevó a reconocer una verdad fundamental, y es que aunque el poder de los reyes de este mundo es frágil, el poder soberano de Dios permanece firme. Aunque los acontecimientos parecen accidentales o sin sentido, casuales, Él los ordena todos para la preservación de su pueblo y sus propósitos eternos. Hoy, al abrir Esther capítulo 3, entramos en una nueva escena de la historia, y es la aparición de un enemigo declarado contra los judíos, Amán. El contraste es radical. Mientras Dios levanta en silencio a una mujer judía en el trono, un hombre orgulloso se levanta en la corte con intenciones de destruir a su pueblo. Vamos al texto. Esther capítulo 3, comenzamos con el versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Recordemos que en los últimos versículos del capítulo 2, fijaos cómo inicia el versículo 1, después de esto, pues, ¿qué era eso? Bueno, Mardoqueo libra al rey de una conspiración contra su propia vida. Cualquiera esperaría encontrar en estos primeros versículos el reconocimiento y la recompensa de Mardoqueo. Y estando con esa expectativa, encontramos que Mardoqueo es dejado en el olvido, y en un giro inesperado aparece otro personaje, y ese es Amán, siendo promovido a un alto puesto. El texto ni siquiera da razones de por qué merecía ese honor. Y la realidad es que en este mundo caído, en muchas ocasiones la justicia no es debidamente premiada, y otros que no lo merecen son los que se llevan el mérito. No pasa lo mismo con nosotros. Trabajamos duro, buscamos honrar al Señor, y sin embargo vemos cómo otros reciben reconocimiento inmerecido. Y esto es lo que sucede en el versículo 1 en adelante. Versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Ahí debía estar Mardoqueo, y sin embargo estaba ¿quién? Amán, recibiendo la gloria de Mardoqueo. Pero Mardoqueo, dice el texto, ni se inclinaba ni se postraba. Algunos estudiosos han pensado aquí que Mardoqueo no quería rendir a un hombre una adoración que solo corresponde a Dios. Pero realmente Mardoqueo vemos que no tenía reparo en inclinarse ante Asuero, el rey. En el capítulo 8 también vemos que Esther igualmente se postra a los pies del rey para rogar por su pueblo. Y se sabe por otras fuentes que en general los judíos solían inclinarse ante funcionarios paganos de la corte persa,
Esto no era un acto religioso de adoración, sino simplemente un protocolo cortesano, un acto de reverencia. Un acto de reverencia. Así que era únicamente inclinarse ante Amán lo que Mardoqueo encontraba problemático. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta negativa de Amán a hacer esto? Si leemos con atención, de nuevo, versículo 1, el propio texto sugiere una razón muy concreta. Amán era agageo, era por tanto descendiente de Agar el Amalecita. Cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas los atacaron en el desierto, por lo cual Dios los maldijo y los condenó a la extinción. Esa es la historia detrás de la cual está esto. Esto lo encontramos en el texto de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16. Después de la derrota de los amalecitas, los versículos 15 y 16 dicen: edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Versículo 16. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Mardoqueo no había olvidado esta enemistad perpetua entre ambos pueblos, y este acto suponía de alguna forma rendirse o ceder ante un enemigo odiado a quien Dios mismo había maldecido. Así que vemos el contexto o el trasfondo que hay detrás de esta actuación por parte de Mardoqueo. Versículo 3 dice: entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlo, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Él les había declarado que era judío. Esto nos hace pensar que Mardoqueo pudo haber relatado la historia de su pueblo a los siervos del rey, la razón por la cual había enemistad entre él y Amán. No parece que estos siervos del rey tuviesen un rencor particular hacia Mardoqueo. Primero, de hecho, intentaron hablar con él, pero como segunda opción, cuando fracasaron, pasaron a acudir a Amán. Y fue ahí cuando la cosa se complicó bastante. Vieron que la respuesta de Mardoqueo era diferente a la del resto, y eso les llevó a querer ponerlo a prueba. Algo muy parecido a lo que nos sucede a los cristianos hoy día. Somos diferentes y es por eso que somos continuamente probados. A ver cuando éste miente, a ver cuando éste pierde la paciencia, a ver cuando ésta habla mal de esta otra. Y ahí estamos siempre puestos a prueba, a ver cuándo dejamos de estar firmes en nuestra identidad como cristianos. Todo con tal de ver hasta dónde somos capaces de mantener nuestras convicciones y nuestra integridad. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán seguía firme. Mardoqueo seguía firme. Dice que Amán se llenó de furor, de una ira, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Es asombroso lo que el ser humano puede llegar a hacer cuando hiere su orgullo. Eliminar a un solo individuo no era suficiente para calmar su ira y restaurar la imagen del gran Amán. Así que ahora Amán toma la decisión de destruir a todo el pueblo judío del imperio. El imperio era enorme. Y él decide enviar a través del rey y con su permiso un decreto a todas las tribus, en todas las lenguas, a todos los lugares de este imperio. No hay razones lógicas para esta extralimitación. ¿Por qué tomarla con todo el pueblo? Esta antigua guerra entre el pueblo de Dios
y Amalek vuelve a tomar vida. Pero esto no es solo con los amalecitas. La historia muestra que existe una fuerza en el mundo empeñada en destruir al pueblo de Dios. Hoy la Iglesia sigue sufriendo amenazas y persecución. Todavía hay enemigos poderosos que desean hacer daño a los cristianos. Y al igual que Amán, no se conforman con privarles de sus bienes, sino que también procuran herir a sus familiares, herir a toda la Iglesia de Cristo. Esta no es una simple disputa entre dos hombres. Lo que estamos viendo aquí es, en este suceso, la enemistad que hay entre el mundo y los hijos de Dios. El odio contra los judíos en tiempos de Esther es un reflejo del odio de Satanás y el mundo que va tras él contra el pueblo de Dios en todas las épocas. Hoy lo seguimos viendo a nivel político, pero también a otros niveles. Persecución, burla, desprecio, intento de silenciar la verdad. Esta batalla espiritual, hermanos, es real. Y esa batalla que estaba entonces sigue librándose hoy. Pasamos al versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Habiendo decidido un plan para eliminar al pueblo judío, Amán necesitaba ahora ponerlo en marcha, y el primer paso fue consultar la fecha más propicia para la masacre. Y lo hizo echando suertes con unos cubos de arcilla muy similares a los dados modernos. Esto lo sabemos por datos arqueológicos, y el resultado de esta forma de adivinación fue que tendría que esperar 11 meses. Él estaba en el mes 1 y tendría que esperar hasta el mes 12. Pero él no se tardó en comenzar a organizarlo todo. Versículo 8 dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Toneladas y toneladas y toneladas de plata estaba dispuesto Amán a pagar por el exterminio de este pueblo. El rey tomó de su mano el anillo de sellar, dice el versículo 10, símbolo de su autoridad, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, y aquí especifica enemigo de los judíos. Versículo 11: y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Ahora, la autoridad real está en manos del enemigo de los judíos, dice el texto. Al igual que en los anteriores capítulos, vemos cómo el rey se deja manipular por personas completamente corruptas que van detrás de sus intereses, y termina ordenando un genocidio, una mentira bien presentada, un soborno, y un rey indiferente bastaron para legalizar la injusticia. Y no pasa lo mismo hoy. Vemos leyes que atentan contra la vida, contra la verdad de Dios, aprobadas por gobernantes movidos por los mismos intereses que en tiempos de Esther. Pero aunque las leyes humanas sean injustas, Dios, desde lo oculto, el Dios invisible, sigue teniendo la última palabra. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernantes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. ¡Qué ironía! El edicto de muerte sale el día 13 del primer mes, víspera
de la Pascua. Vaya forma de fastidiar la fiesta, además una fiesta que conmemoraba, como todos sabemos, la liberación de Israel de Egipto y la constitución del pueblo del pacto. Una fiesta que era motivo de gozo y gratitud. En Persia la alegría de la fiesta debió tornarse en dolor para todos los judíos. Todo parece estar en contra del pueblo de Dios. El edicto en la víspera de la Pascua nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿seguirá Dios librando su pueblo como lo hizo en Egipto? Precisamente lo que conmemora esta fiesta. ¿Protegerá Dios a estos judíos a pesar de que están en tierra pagana y de que han violado el pacto? Esta es la pregunta que nos hace el texto. Y seguimos leyendo el versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas también al saqueo. La copia del edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Versículo 15. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Muchos estaban confusos, dice el texto. Esto demuestra que no todos en el imperio estaban en contra de los judíos, no entendían el decreto. Y mientras los ciudadanos quedaban perplejos y el pueblo de Dios temblaba, vemos aquí, y vaya panorama, a Amán bebiendo y celebrando con el permiso y el apoyo del rey, tomándose unas copas. El panorama sigue oscureciéndose. Y es aquí donde termina nuestro pasaje, en medio de un mar de angustia, confusión y terror. ¿Cómo el pueblo de Dios puede sufrir de esta manera? ¿Cómo los enemigos de Dios pueden triunfar de esta manera? Hermano, qué rápido nos desesperamos cuando nos encontramos en momentos oscuros, cuando la injusticia es permitida y el impío prospera, cuando Dios permanece en silencio. Qué rápido nos olvidamos de que Él permanece al control de todo. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿seguirá Dios librando a su pueblo como lo hizo en Egipto? No necesitamos continuar leyendo la historia, por supuesto que sí. Aun cuando parece que los hijos de Dios están a merced del azar o del poder humano, Dios obra providencialmente para preservar a su pueblo. Normalmente Dios obra en lo oculto, fuera de nuestra vista. Que no lo veamos a Él actuar no significa que Él haya dejado de obrar. Y es precisamente en esto en lo que consiste la fe. No necesitamos ver para creer. Y nosotros creemos que Dios está obrando poderosamente en nuestra vida. Hermano, ¿tú crees que Dios está obrando poderosamente para guardar a su iglesia y preservarla hasta el final? ¿Tienes esa certeza? ¿Tu fe es conmovida cuando ves noticias de creyentes que son perseguidos, muertos por causa del Evangelio y de la predicación de la verdad? ¿Tiembla tu fe? Estamos avanzando en nuestra serie de Esther y pronto veremos cómo este decreto irrevocable queda finalmente sin efecto sobre el pueblo de Dios. Cómo este malvado Amán recibe su merecido, y comprobaremos que, como dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. El destino final no viene decidido por un hombre poderoso ni por unos dados de arcilla, sino por aquel que gobierna de manera absoluta sobre todas las cosas. Hermano, ahí está Amán bebiendo, celebrando, creyendo que todo está bajo su dominio,
pero Dios se está riendo de él desde la altura. Leyendo el pasaje de hoy, recordé el Salmo 37 y me gustaría leer al menos los 13 primeros versículos. Doy unos segundos para que lo busquéis si queréis acompañarme en la lectura. Salmo 37, versículos 1 al 13. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia. ¿Dónde debes poner tu delicia? Pon tu delicia en el Señor. Perdonad, hermano, he tenido un fallo técnico. Seguimos leyendo. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Amén. Muchas veces pareciera que la vida le va mucho mejor al impío que al justo. Sin embargo, David exhorta al justo a confiar en el Señor, aunque la vida parezca injusta. Y este es un llamado que también aplica a nosotros hoy. A partir de la caída, la vida está afectada por el pecado y a veces nos resulta injusta, pero eso no debe desviar nuestra atención de la obediencia y confianza a la que Dios nos llama. Llegará el día, hermano, en el que toda injusticia será castigada. Ay del que se constituye enemigo de Dios y ataca a la niña de sus ojos. Ay del que intenta frustrar hoy los planes del Señor y persigue a su amada iglesia. Su destino será fatal, en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que su justo castigo llegará. Y algunos diremos, ¿y qué hay de los mártires? ¿No hay gente muriendo por causa de Cristo? ¿Acaso no hay enfermos entre nosotros en esta propia congregación? ¿Acaso no sufrimos enfermedades? ¿Acaso no sufrimos la muerte? No, ese no es el punto. El punto es que la iglesia es indestructible. El punto es que nada ni nadie puede frustrar el propósito eterno de Dios. Podemos morir, podemos enfermar, pero nuestra victoria llegará y los enemigos de Dios serán puestos en su lugar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice el texto? Nada. Tampoco tribulación o angustia o la persecución o el hambre. Nada. Tampoco la muerte.
La muerte pone fin a nuestra vida. Nada nos separa del amor de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades, que representan el poder del mal, de Satanás y de la muerte, no prevalecerán contra su iglesia. Hermanos, el capítulo 3 del libro de Esther nos ha mostrado el odio irracional de Amán hacia el pueblo de Dios y el poder corrupto de un rey débil que decreta su exterminio. No obstante, sabemos que en medio de este oscuro panorama, aun cuando todo parece perdido, el Dios invisible sigue sentado en su trono, velando por su pueblo. Ni decretos humanos, ni la furia de Satanás, ni la amenaza del mundo, ni siquiera la muerte misma podrán arrancarnos de las manos de Cristo. Así que cuando veamos que los malvados prosperan, no desesperemos. Cuando la vida parezca injusta, no nos rindamos. Cuando sintamos que las tinieblas avanzan, recordemos, el Señor se ríe de sus enemigos porque sabe que su día se acerca. Y nosotros en Cristo estamos del lado victorioso de la historia. Amén.